Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por entrar al canal. A ver, el día de hoy me gustaría que reflexionemos en una consigna que yo en particular considero que es una consigna fuerte, una consigna dura, intensa. Yo me atrevería a decir incluso que es una consigna íntima, más íntima que el erotismo. Y eso es decir mucho. Hoy vamos a hablar sobre el perdón, pero más allá de perdernos en argumentos religiosos, filosóficos, éticos, educativos, espirituales y demás, me gustaría que orientáramos al perdón en dos dimensiones, perdonar y pedir perdón. El uno no es posible sin lo otro, van complementados. Para empezar, entendamos lo siguiente, el perdón en sí mismo es una consigna conocida por muchos por su intensidad y dificultad. ¿Por qué? Porque está relacionada con otra palabrita de tres letritas, ego. En este punto entonces, con los años se ha relacionado el perdón con otra palabra tanto o más intensa que el perdón, el resentimiento, resentir, resentido, resentida. ¿Ah? ¿Qué implica esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Resentimiento, resentido, resentir, volver, sentir, sentido, volver, ¿sí? A vivir, volver a experimentar, volver a vivir todo lo que pasé actualmente. Está muy relacionado entonces con el tema de los recuerdos, el tema de las vivencias, el tema de mi memoria. En este punto entonces, hablando en función ya de la memoria, orientada al tema del resentimiento en función del perdón, es necesario clarificar lo siguiente. Yo empiezo a perdonar cuando recuerdo un suceso agresivo sin ningún tipo de perturbación. Lo que me hicieron hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, lo recuerdo sí como un acontecimiento, mas no me duele. ¿Por qué? Porque yo ya lo procesé. Cuando me empieza a doler, cuando me empieza a incomodar, cuando me empieza a perturbar, aparece otra palabrita que también muchos en algún momento hemos escuchado e incluso hemos vivido: conflicto. ¿Por qué? Porque es algo que todavía no está resuelto. Entonces, si tenemos que ver puntos de vista, podríamos perdernos con varios, pero sería importante que dentro de todos los puntos de vista que hemos visto, dentro de lo que es el perdón, me gustaría que nos detengamos en la siguiente frase, ¿sí? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Lo hemos escuchado en algún momento, ¿no es cierto? Pero no nos hemos detenido a ver, a revisar cuál es su real significado, qué es lo que implica el significado de estas tres palabritas, aunque parezca redundante. Brevemente veámoslo. No juzgues y no serás juzgado. Empatía. No te juzgo para que no me juzgues. Me pongo en tu lugar. Empatía. No condenes y no serás condenado. No solamente se trata de una cuestión de empatía, ya es dar un paso más allá. Justicia. Juzgar, justicia. Vemos entonces que no se trata solamente de ponerme en tu lugar, es que como me pongo en tu lugar, soy capaz de tratarte de la manera que a mí me gustaría ser tratado. Y como a mí me gustaría ser tratado con justicia, pues yo te trato con justicia. Pero no queda aquí la cosa. Vamos a la tercera. Perdona y serás perdonado. O sea, no se trata solo de empatía, no se trata solamente de justicia, se trata de ejecutar aquí la acción de perdonar. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Mm?
desarrollar esta palabrita? ¿Cuánto nos cuesta empezar a superar? ¿Cuánto nos cuesta empezar a cerrar heridas, solucionar conflictos, ¿sí? Establecer acuerdos de paz, treguas? Nos cuesta. Nos cuesta porque un pequeño monstruo de 3 letras aparece. Ego. Y pongo así, intencionalmente lo pongo, ego, porque es chiquito, pero tremendamente molestoso y no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Entonces, para poder trabajar muchísimo mejor este ego, mira, es tan chiquito que me generó un cierto gallo, tenemos que trabajar el tema del resentimiento para poder trabajar el tema del perdón. Ahora bien, tú dirás, ya Gino, muy bonito todo lo que me estás diciendo, pero ¿qué hago? Porque muchos dicen, tienes que perdonar, tienes que dejar ir, tienes que soltar, dicen algunos. Mira que estoy un poquito ironizando el asunto. Pero aquí es fundamental empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el perdonar y el pedir perdón. Veamos entonces. ¿Cómo se perdona? ¿Cómo perdonamos? En principio, trabaja tu resentimiento. ¿Mm? Trabaja tu dolor. ¿Mm? Honra tu dolor. Reconócelo y acepta. Acepta que eso te pasó. Luego, evita evocar a la persona que te dañó. ¿Para qué la recuerdas tanto? Suficiente con la memoria de la inercia. La persona viene sola. Si la persona viene sola, tienes que estarla recordando 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Creo que no, ¿no? Luego, no te victimices. Esto es un poquito difícil, porque siempre la victimización es especialmente atractiva. ¿Por qué? Porque me lleva a la atención de la otra persona. Yo me victimizo, yo, me hicieron daño, ay, pobre de mí, para que tú te acuerdes de mí, que soy, ay, pobre de mí. Entonces, no te victimices. Ok, te sucedió lo que te sucedió, pero vamos, todavía tienes recursos para poder superar ello. En este punto, entonces, sería importante trabajar el siguiente principio. Continúa con tu vida y sé feliz. ¿Cómo? Nutriéndote de los buenos recuerdos. ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? ¿Sí? Escúchame. Nútrete de los buenos recuerdos. Es decir, la persona a la que evocas a cada rato no solo te trajo cosas malas, también te trajo cosas buenas. Contribuyó a tu aprendizaje. Y en ese contribuir con tu aprendizaje y en esos recuerdos, empieza, como te dije ahorita, a continuar con tu vida. Luego, reinvéntate, haz ejercicio, sal a correr, haz estiramiento, respira, renuévate. No tienes por qué ser la versión que ocurrió de aquella situación. Tienes derecho a crecer, a avanzar, a evolucionar. Me había tardado. Entonces, una vez que haces esto, sería importante empezar a atrevernos. Atrévete. Atrévete a hacer ritos de transición. Da el paso de ese estado de resentimiento a la paz, de la tristeza a la alegría, del desconsuelo al consuelo, de la inutilidad o el sentimiento de inutilidad que te dejó a la sensación de prosperidad que está por venir. ¿Nos damos cuenta de las polaridades? Entonces, en este punto, alimenta tu autoestima. Alimenta tu autoestima con los logros. Alimenta tu autoestima con tus proyectos. Alimenta tu autoestima con los buenos momentos. Alimenta tu autoestima con los buenos amigos que tienes, porque los buenos los tienes. Y las personas tóxicas que están a tu alrededor, ya hemos hablado de que es momento de retirarlas. No tienes que estar siendo un tacho de basura de todo el mundo, pero sí tienes el derecho, y ojo, el deber, nuevamente digo, el derecho y el deber de cultivar
tus buenos amigos, porque esos amigos son los que te van a acompañar a lo largo de tu desarrollo, en cualquier situación que estés. Ahora bien, si todo ello que has hecho no te ayuda, habla con un profesional. Los psicólogos estamos entrenados precisamente para ello, para poder resolver conflictos, pero no solos, con tu ayuda. Psicología y paciente van de la mano para poder llegar a ese producto que tanto esperas. Ahora bien, ese es el perdonar, ¿sí? Perdonar, ¿sí? Yo te perdono, ¿sí? Y perdonar implica superar. Ahora bien, ¿cómo pedir perdón? Esa es la otra cara de la moneda. En principio reconoce que te equivocaste. ¿Sí? Reconoce que te equivocaste. Y, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque hoy por hoy estamos muy relacionados con la cultura del acierto, con la cultura Samant, ¿sí? La cultura del sabio, del conocedor, pero desterramos, ¿sí? De manera casi pestilente, si vale el término, a la equivocación. Entonces, en este punto, reconoce también que dañaste. No solo te equivocaste, también dañaste, claro que sí. De pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué no decirlo? Y en este sentido, entonces, ten un genuino propósito de reparación. Una persona que reconoce que se equivocó, que reconoce que dañó, que tiene propósito para, mejor dicho, propósito de recuperación, propósito, ¿por qué no decirlo?, de enmienda de la situación que provocó, créeme, no tienes idea lo productivo que se puede volver. En este punto, entonces, sería importante que, si puedes, repara el daño. ¿Mm? Habla con la persona. Dile, ¿sabes qué? Oye, me doy cuenta, me equivoqué, te dañé, te pido perdón. Si en algo puedo hacer para poder reparar eso, dime cómo. Y no, pero ¿qué pasa si la otra persona no quiere ni siquiera hablar conmigo? Tú ya lo intentaste. Cuando yo me equivoco, cuando yo tengo resentimiento, ¿sí? O mejor, cuando yo he generado un daño y me acerco a la otra persona, reconociendo mi error, me reconociendo que hice un daño específico y la otra persona no me quiere ni siquiera recibir, ya no es mi conflicto, es el suyo. Porque tú honraste tu dolor. Mejor, tú honraste tu equivocación, porque esa equivocación, ese error, ese daño te generó dolor. Y finalmente, ¿sí?, sigan adelante, tanto el que dañó como el que recibió el daño. En esto consiste el perdón, en la capacidad ya no de ser amigos, porque no hablo de ser amigo de mi agresor, de mi violador, de mi ratero, de mi delincuente, de mi abusador, de mi... no sé, lo que tú quieras. No se trata de eso. No se trata de que los voy a recibir en este plan. No. Se trata de ser capaz de decir, ok, hasta aquí. Rompo la cadena de poder. Porque cuando yo perdono, alcanzo paz. ¿Por qué? Porque rompo la cadena de poder. Ese poder que yo te di, ese poder que yo te otorgué, en este momento yo lo corto. Y esa es la clave de la consigna del día de hoy. Cortar con situaciones, con vínculos de poder que me resultan tóxicos y no me dejan avanzar, no me dejan evolucionar. ¿Se entendió hasta aquí entonces? Excelente. Ya sabes entonces,
a partir del día de hoy a empezar a perdonar y, ¿por qué no?, a pedir perdón si es que yo me equivoqué. Solo así vas a poder garantizar tu prosperidad, tu felicidad y tu crecimiento, que no solamente es tuyo o mío, es de todos. Y ya sabes nuestra consigna. Tú has venido a este mundo a vivir y vivir de manera abundante, aquí y ahora. Pero para ello es necesario perdonar y pedir perdón. Condiciones clave para ser feliz. Ánimo pues entonces a perdonar y pedir perdón, superar conflictos y avanzar en nuestro crecimiento. Cuídate mucho y nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Bye.